¿Qué secretos puede esconder un viejo forastero que aparece de la nada para salvar a un niño abandonado en el desierto mexicano? Déjame contarte en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Evaristo Mendoza, y esta es la historia de cómo un hombre misterioso cambió mi destino cuando yo era apenas un niño de 8 años, perdido y abandonado en las tierras áridas del norte de México. Corría el año 1847, y yo no era más que un huérfano hambriento que vagaba por los senderos polvorientos cerca del pueblo de San Jerónimo. Mis padres habían muerto de fiebre el invierno anterior, y desde entonces había estado viviendo de la caridad de algunos vecinos que poco a poco fueron cerrando sus puertas ante mi presencia. Recuerdo vívidamente aquel día de octubre, cuando el hambre me venció por completo. Llevaba 3 días sin probar bocado, y mis piernas ya no podían sostenerme. El sol del mediodía caía implacable sobre mi cabeza descubierta mientras caminaba por el sendero que llevaba a las montañas, alejándome del pueblo donde ya no era bienvenido. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto y corpulento, montado en un caballo alazán, que se dirigía hacia mí por el mismo sendero. Vestía un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro y llevaba una zarape café que había visto días mejores. Su presencia imponía respeto, pero también infundía cierto temor. Cuando estuvo cerca, detuvo su caballo y me observó con unos ojos grises que parecían poder leer el alma. Su rostro estaba curtido por el sol y marcado por profundas arrugas que hablaban de años de trabajo duro y quizás de tristezas guardadas. «¿Qué haces aquí solo, muchacho?», me preguntó con voz ronca pero no hostil. Intenté responder, pero las palabras se negaron a salir de mi garganta reseca. Solo pude señalar hacia el pueblo con mano temblorosa, mientras mis piernas finalmente cedieron y caí al suelo polvoriento. El hombre desmontó de inmediato y se acercó a mí. Sacó una cantimplora de cuero de su montura y me ayudó a beber. El agua fresca fue como un regalo del cielo, y sentí cómo la vida regresaba lentamente a mi cuerpo. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer?», me preguntó mientras me ayudaba a sentarme contra una roca. «3 días, señor», logré susurrar. Sin decir palabra, el forastero fue hasta sus alforjas y extrajo un pedazo de carne seca y unas tortillas. Me las entregó y me observó comer con la desesperación de quien ha conocido la verdadera hambre. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Evaristo, señor. Evaristo Mendoza». «¿Y tus padres?» «Murieron el invierno pasado, señor, de la fiebre». El hombre guardó silencio por un largo momento, mirando hacia las montañas que se alzaban majestuosas en el horizonte. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, más suave. «Mi nombre es Cipriano Vázquez. ¿Tienes algún lugar donde ir, Evaristo?» Negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «En el pueblo ya no me quieren. Dicen que traigo mala suerte». Don Cipriano se puso de pie y caminó unos pasos, observando el paisaje que se extendía ante nosotros. El viento movía su zarape y por un momento me pareció ver una expresión de profundo dolor cruzar su rostro. «¿Sabes trabajar, muchacho?» «Oh, sí, señor. Puedo cuidar animales, cargar agua, ayudar en lo que sea necesario». «¿Y no le temes a la soledad?». La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en las noches frías que había pasado durmiendo en los rincones del pueblo, en el silencio que me rodeaba cuando todos se alejaban de mí. «No, señor, ya estoy acostumbrado». Don Cipriano se acercó nuevamente y se puso en cuclillas frente a mí. Sus ojos grises me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluado para algo muy importante. «Vivo en una hacienda abandonada en las montañas. Es un lugar duro, donde el trabajo es pesado y los días largos. Pero es un lugar donde un hombre puede encontrar paz, lejos de las miradas curiosas y las lenguas viperinas». Se detuvo y me observó fijamente. «Si vienes conmigo, tendrás comida y techo.
pero a cambio deberás trabajar duro y obedecer sin cuestionar. ¿Estás dispuesto? Sin dudarlo ni un segundo asentí con la cabeza. Cualquier cosa era mejor que la muerte lenta que me esperaba en el pueblo. Muy bien, Evaristo. Súbete al caballo. Me ayudó a montar detrás de él y comenzamos a alejarnos del sendero principal hacia un camino serpenteante que se internaba en las montañas. El pueblo de San Jerónimo se fue haciendo más pequeño a nuestras espaldas, hasta desaparecer completamente. Durante el viaje, don Cipriano no habló mucho. Solo me señaló algunas plantas que podían servir para curar heridas o calmar el dolor, y me advirtió sobre los peligros de los barrancos y las víboras que habitaban en las rocas. Conforme ascendíamos por la montaña, el aire se volvía más fresco y el paisaje más agreste. Pasamos junto a arroyos cristalinos y pequeñas cascadas que caían desde las alturas, creando un sonido melodioso que contrastaba con el silencio al que me había acostumbrado. Cuando el sol comenzó a ponerse, llegamos a un claro donde se alzaba una construcción de adobe que había visto días mejores. Las paredes estaban agrietadas, el techo de tejas tenía varios huecos y las ventanas carecían de vidrios. Pero a mis ojos de niño hambriento y sin hogar, aquella ruina parecía un palacio. «Esta será tu casa desde ahora», me dijo don Cipriano mientras desmontaba. «Mañana comenzaremos a repararla». Aquella noche, mientras me acurrucaba en un rincón sobre un petate que él me había dado, no podía dejar de preguntarme qué había llevado a aquel hombre solitario a recoger a un niño abandonado. Su mirada parecía esconder secretos profundos, y su manera de hablar sugería que había conocido mejores épocas. Pero lo que más me intrigaba era la expresión de profunda tristeza que había visto en sus ojos cuando me preguntó si le temía a la soledad. Era como si él mismo estuviera huyendo de algo o de alguien. Sin embargo, por primera vez en meses, me dormí con el estómago lleno y bajo un techo que me protegía del frío de la montaña. Fuera lo que don Cipriano ocultaba, había sido lo suficientemente bueno para salvarme de una muerte segura. Pero lo que no sabía entonces era que aquel encuentro cambiaría nuestras vidas de maneras que ni él ni yo podríamos haber imaginado. Malta al capítulo 2. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse por las grietas del techo cuando don Cipriano me despertó con una mano firme pero gentil en el hombro. «Arriba, muchacho, el trabajo nos espera». Me incorporé rápidamente, aún no del todo acostumbrado a tener un lugar donde dormir. Don Cipriano ya estaba vestido y tenía en sus manos 2 tazas de barro humeante. «Café con piloncillo», me dijo entregándome una de las tazas. «Es lo único que tengo por ahora, pero más tarde buscaremos algo más sustancioso». El café estaba caliente y dulce, y me dio las fuerzas que necesitaba para comenzar el día. Mientras bebía, observé mejor la construcción que ahora era mi hogar. La casa tenía 4 habitaciones principales. Una cocina con un fogón de leña, 2 recámaras y una sala amplia. Todas necesitaban reparaciones urgentes. «¿Hace mucho que vive aquí, don Cipriano?», le pregunté mientras terminaba mi café. «Llegué hace 3 meses», respondió con voz neutral. «Encontré este lugar abandonado y decidí quedarme. El dueño original murió hace años y sus herederos viven en la capital. A nadie le importa lo que pase aquí». Terminamos nuestro desayuno en silencio y después don Cipriano me mostró lo que sería mi primera tarea: ayudarle a reparar el techo de la cocina. Había traído herramientas y materiales en su caballo, y trabajamos juntos bajo el sol de la mañana. Durante las siguientes semanas establecimos una rutina. Nos levantábamos con el alba, desayunábamos café y, si teníamos suerte, algún trozo de pan o tortillas. Después trabajábamos en las reparaciones de la casa hasta que el sol se ponía. Don Cipriano me enseñó a mezclar lodo con paja para tapar las grietas de las paredes, a colocar tejas nuevas en el techo y a reparar las ventanas con madera. Era un trabajo duro,
pero yo estaba agradecido. Por primera vez en mi vida tenía un propósito claro y alguien que me trataba con respeto. Don Cipriano era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus consejos eran siempre sabios y útiles. El trabajo dignifica al hombre, Evaristo, me decía mientras cargábamos piedras para reforzar los cimientos. No importa cuán humilde sea la tarea, si la haces con honestidad y dedicación, te hará crecer como persona. Poco a poco, fui conociendo mejor a mi benefactor. Era un hombre culto que sabía leer y escribir, y que conocía muchas cosas sobre medicina natural, agricultura y construcción. Sus manos, aunque callosas por el trabajo, tenían la destreza de alguien que había hecho cosas más refinadas en el pasado. Una mañana, mientras reparábamos la puerta principal, me atreví a preguntarle algo que me tenía intrigado. «Don Cipriano, ¿usted tiene familia?» Se detuvo en lo que estaba haciendo y me miró con esos ojos grises que parecían guardar tantos secretos. «Tuve», respondió simplemente y siguió trabajando. No insistí. Había aprendido que don Cipriano hablaba cuando quería hacerlo y que forzar las conversaciones solo servía para que se cerrara más. Después de un mes viviendo juntos, la casa comenzó a tomar forma. Habíamos reparado el techo, tapado todas las grietas de las paredes y puesto vidrios nuevos en las ventanas. Don Cipriano había conseguido muebles básicos, una mesa de madera, 2 sillas y catres para dormir. Fue entonces cuando decidió que era hora de que yo aprendiera a leer y escribir. «Un hombre sin educación es como un ave sin alas», me dijo una noche mientras prendía una vela. «Puede sobrevivir, pero nunca podrá volar». Sacó de sus alforjas un libro gastado y una pizarra pequeña. Durante las siguientes semanas, después de terminar el trabajo del día, nos sentábamos en la mesa de la cocina y él me enseñaba las letras y los números. Era un maestro paciente y meticuloso. Nunca se enojaba cuando yo cometía errores y siempre encontraba maneras de hacer que las lecciones fueran interesantes. Me enseñó a escribir mi nombre completo, a formar palabras y poco a poco a leer frases completas. «¿De dónde aprendió todo esto, don Cipriano?», le pregunté una noche mientras practicaba escribir las letras del abecedario. «En otra vida», respondió con una sonrisa melancólica. «Hace mucho tiempo, cuando el mundo era diferente». Durante el día, además de trabajar en la casa, don Cipriano me enseñó a cuidar de los animales que había conseguido. 2 cabras, algunas gallinas y un cerdo. También me mostró cómo cultivar una pequeña huerta donde plantamos frijoles, maíz y chiles. «La tierra es generosa con quien la trabaja con respeto», me decía mientras me enseñaba a hacer surcos con la azada. «Pero también es implacable con quien la descuida». Conforme pasaron los meses, mi vida cambió completamente. Ya no era el niño hambriento y abandonado que había encontrado en el sendero. Tenía músculos en los brazos por el trabajo, sabía leer y escribir, y había aprendido docenas de habilidades útiles. Pero lo más importante era que tenía una familia. Don Cipriano nunca me dijo que me considerara su hijo, pero me trataba como tal. Me protegía, me enseñaba y se preocupaba por mi bienestar. Una tarde, mientras terminábamos de reparar el corral de las cabras, escuchamos el sonido de cascos de caballo acercándose por el sendero. Don Cipriano se puso tenso de inmediato y me hizo señas para que me quedara quieto. Un hombre a caballo se acercó a nuestra propiedad. Era joven, bien vestido, y llevaba una pistola en la cintura. Su presencia irradiaba autoridad, pero también cierta arrogancia. «¿Es usted Cipriano Vázquez?», preguntó desde su montura. «Soy Cipriano, sí. ¿En qué puedo servirle?» «Mi nombre es Joaquín Herrera. Soy comerciante del pueblo de San Jerónimo. He venido a hacerle una propuesta». Don Cipriano no respondió, pero sus ojos se endurecieron. «He sabido que usted tiene un muchacho viviendo aquí, un huérfano del pueblo». Sentí cómo mi corazón se aceleraba. ¿Qué quería este hombre conmigo? «¿Y qué le interesa saber sobre el muchacho?», preguntó don Cipriano con voz fría.
Verá, necesito a alguien que me ayude en mi negocio. Alguien joven, que pueda aprender rápido y que no tenga lazos familiares que lo aten. Estoy dispuesto a pagar bien por sus servicios. Don Cipriano dio un paso hacia adelante, y por primera vez desde que lo conocía, vi una expresión de pura furia en su rostro. El muchacho no está a la venta, señor Herrera. No hable tan rápido, amigo. Puedo ofrecerle 50 pesos de plata por él. Es más dinero del que probablemente ha visto en toda su vida. Lo que pasó después me sorprendió. Don Cipriano se acercó al caballo de Herrera y puso su mano en las riendas, obligándolo a detenerse. «Le voy a decir esto una sola vez», dijo con voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «El muchacho está bajo mi protección. Si vuelve a molestarlo, o si se acerca a él sin mi permiso, tendrá que vérselas conmigo. ¿Entendido?» Herrera intentó mantener su arrogancia, pero algo en la mirada de don Cipriano lo hizo cambiar de opinión. «No tiene por qué ponerse así, hombre. Solo era una propuesta de negocios. Pues la propuesta queda rechazada. Ahora váyase de mi propiedad». Después de que Herrera se fuera, don Cipriano se quedó parado en el mismo lugar por varios minutos, con la mirada fija en el sendero por donde había desaparecido el comerciante. «Don Cipriano», me atreví a decir, «¿cree que regrese?». Se volvió hacia mí, y por un momento vi en sus ojos algo que me hizo entender que había más en esta historia de lo que aparentaba. «Evaristo, hay cosas sobre mi pasado que no te he contado, cosas que pueden ponerte en peligro». Se acercó y puso sus manos en mis hombros. «Pero quiero que sepas que mientras yo tenga vida, nadie te hará daño. Eres más que un muchacho que recogí del camino. Eres...». Se detuvo, como si las palabras se negaran a salir. «Eres lo más parecido a un hijo que he tenido en mucho tiempo». Aquella noche, mientras me acostaba en mi catre, no podía dejar de pensar en las palabras de don Cipriano. ¿Qué secretos guardaba su pasado? ¿Por qué Herrera había venido específicamente por mí? Y sobre todo, ¿qué había querido decir con que yo era lo más parecido a un hijo que había tenido en mucho tiempo? Pero algo me decía que pronto iba a descubrir la verdad, y que nuestra vida pacífica en la montaña estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. Los días siguientes a la visita de Joaquín Herrera fueron tensos. Don Cipriano se mostraba más vigilante de lo usual, y por las noches revisaba que las puertas estuvieran bien cerradas y que su rifle estuviera cargado y a la mano. «¿Cree que regrese?», le pregunté una mañana mientras ordañábamos las cabras. «Los hombres como Herrera no se rinden fácilmente», respondió sin levantar la vista del cubo de leche. «Pero no te preocupes, estamos preparados». Había algo en su tono que me hizo entender que don Cipriano tenía experiencia lidiando con hombres peligrosos. Sus movimientos eran los de alguien que había vivido situaciones difíciles, y la manera en que manejaba las armas sugería que no siempre había sido un pacífico ranchero. Pasaron 2 semanas sin incidentes, y yo comenzaba a pensar que tal vez Herrera había decidido no volver a molestarnos, pero me equivocaba. Una tarde, mientras don Cipriano había bajado al pueblo a comprar provisiones, escuché voces acercándose por el sendero. Me asomé por la ventana y vi a 3 hombres a caballo dirigiéndose hacia nuestra casa. Uno de ellos era Herrera. El miedo me paralizó por un momento, pero recordé las palabras de don Cipriano. «Si alguna vez te encuentras en peligro y yo no estoy, escóndete en el sótano y no salgas hasta que yo regrese». Corrí hacia la cocina y levanté la trampa de madera que ocultaba la entrada al pequeño sótano donde guardábamos las provisiones. Me escondí allí justo cuando escuché que los hombres llegaban a la casa. «Muchacho, sal de donde estés», gritó Herrera. «Solo queremos hablar contigo». Escuché sus botas pisando fuerte mientras registraban la casa. Movían muebles, abrían cajones y hablaban entre ellos en voz baja. «No está aquí», dijo uno de ellos. «Tiene que estar», respondió Herrera. «El viejo no lo dejaría ir solo al pueblo. ¿Qué hacemos?» «Esperamos. Tarde o temprano aparecerá». Pasé las siguientes 2 horas escondido en la oscuridad del sótano,
escuchando cómo los hombres se movían por la casa. Cuando finalmente escuché el sonido de cascos alejándose, esperé un poco más antes de salir. Cuando don Cipriano regresó al atardecer, encontró la casa patas arriba, platos rotos, muebles volcados y ropa esparcida por el suelo. Inmediatamente gritó mi nombre. «¡Evaristo! ¿Dónde estás?» Salí del sótano y corrí hacia él. Me abrazó con fuerza, algo que nunca había hecho antes. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» «No, don Cipriano. Me escondí como usted me dijo». Mientras le contaba lo que había pasado, vi cómo su expresión se volvía cada vez más sombría. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Evaristo», me dijo finalmente, «tenemos que hablar». Se sentó en una de las sillas que no habían sido volcadas y me hizo señas para que me acercara. «Lo que te voy a contar no es fácil de escuchar, pero ya es hora de que conozcas la verdad». Tomó aire profundamente antes de continuar. «Mi nombre verdadero es Cipriano Vázquez de Mendoza. Hace 10 años yo era un hombre adinerado. Tenía una hacienda próspera cerca de Guadalajara, ganado, tierras y una familia que amaba más que a mi propia vida». Se detuvo y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Tenía una esposa hermosa llamada Elena y un hijo de tu edad llamado Eduardo. Éramos felices, Evaristo, tan felices que pensé que nada podría tocarnos». «¿Qué pasó?», le pregunté suavemente. «Joaquín Herrera era mi socio en el negocio del ganado. Yo confiaba en él como en un hermano, pero él tenía otros planes. Falsificó documentos, robó dinero, y cuando lo descubrí ya era demasiado tarde». La voz de don Cipriano se quebró. «Una noche llegaron a mi hacienda. Herrera y sus hombres dijeron que venían a cobrar una deuda que yo nunca había contraído. Cuando me negué a pagar, ellos prendieron fuego a mi casa. No pude contener un grito ahogado. Su familia, Elena y Eduardo, estaban adentro. Traté de salvarlos, pero los hombres de Herrera me detuvieron. Tuve que escuchar sus gritos mientras la casa se quemaba». Las lágrimas corrían libremente por su rostro curtido. Después de eso, Herrera se apoderó de todo lo que tenía. Sobornó a los jueces, falsificó más documentos, y oficialmente quedé como un hombre arruinado que había perdido todo por deudas de juego. ¿Por qué no lo denunció? ¿A quién? Herrera tenía contactos en el gobierno, dinero para sobornar a quien fuera necesario. Yo no era más que un hombre quebrado cuya palabra no valía nada. Se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando hacia las montañas. Pasé 5 años buscando venganza. Seguí a Herrera, estudié sus movimientos, busqué evidencia de sus crímenes, pero él siempre estaba un paso adelante. Y después me di cuenta de que la venganza me estaba consumiendo. Estaba convirtiéndome en el mismo tipo de hombre que él. Así que decidí desaparecer. Vine a estas montañas para encontrar paz, para tratar de olvidar. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba dolor y ternura. «Hasta que te encontré a ti». En ese momento, viendo a un niño abandonado y hambriento, recordé lo que realmente importaba. Recordé la felicidad que había conocido como padre. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque Herrera te quiere por una razón. Debe haber descubierto quién soy realmente. Te quiere para lastimarme, para quitarme lo único bueno que he encontrado en 10 años. Don Cipriano se acercó y puso sus manos en mis hombros. «Evaristo, durante estos meses contigo, he sentido que volvía a vivir. Has llenado el vacío que dejó la muerte de mi hijo, pero ahora entiendo que al salvarte, también te he puesto en peligro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. Podemos huir juntos, irnos muy lejos donde Herrera no pueda encontrarnos. O podemos quedarnos y enfrentar esto de una vez por todas. ¿Qué prefiere usted? Prefiero que seas tú quien decida. Eres lo suficientemente grande para entender las consecuencias de cada opción». Miré alrededor de la casa que habíamos reparado juntos. Pensé en todo lo que había aprendido, en la vida que habíamos construido en estos meses. «Don Cipriano», le dije finalmente, «usted me salvó cuando yo no era nada.
Me dio una familia, una casa, una razón para vivir. No voy a dejar que ese hombre nos quite lo que hemos construido. ¿Estás seguro? Herrera es peligroso. También usted es peligroso cuando necesita serlo. Lo vi en sus ojos cuando él estuvo aquí. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Tienes razón, muchacho. Hay cosas que un hombre nunca olvida, sin importar cuánto tiempo pase. Entonces nos quedamos. Aquella noche, mientras reparábamos los daños que habían hecho los hombres de Herrera, don Cipriano me contó más detalles sobre su vida pasada. Me habló de su hijo Eduardo, de cómo le gustaba leer y montar a caballo, de sus sueños de convertirse en ingeniero. Se parecía mucho a ti, me dijo mientras arreglábamos la mesa. Tenía la misma determinación, la misma sed de aprender. ¿Cree que él habría querido que usted me ayudara? Estoy seguro de que sí. Eduardo tenía un corazón noble. Habría entendido que a veces la familia no se encuentra, sino que se construye. Mientras trabajábamos, también me explicó su plan para enfrentar a Herrera. Era arriesgado, pero si funcionaba, podríamos vivir en paz para siempre. ¿Está seguro de que funcionará?, le pregunté. No estoy seguro de nada, Evaristo, pero sé que no podemos seguir huyendo. Llegó el momento de que Joaquín Herrera pague por lo que hizo. Terminamos de reparar la casa cerca de la medianoche. Cuando nos acostamos, yo no podía dejar de pensar en todo lo que don Cipriano me había revelado. La historia de su familia perdida, el dolor que había cargado durante 10 años y la manera en que mi llegada había cambiado su vida tanto como él había cambiado la mía. Pero también pensaba en lo que vendría. Herrera regresaría, y cuando lo hiciera, tendríamos que estar preparados para la pelea de nuestras vidas. Sin embargo, una cosa había quedado clara. Ya no éramos un viejo solitario y un niño abandonado. Éramos una familia, y las familias se protegen entre sí, sin importar el costo. La tormenta se acercaba, pero la enfrentaríamos juntos. Capítulo 4. Los siguientes días después de la revelación de don Cipriano fueron de intensa preparación. Mientras él revisaba sus armas y planificaba nuestra defensa, yo no podía dejar de pensar en la historia que me había contado. La imagen de su familia muriendo en el incendio me perseguía y comenzaba a entender la profundidad del dolor que había cargado durante tanto tiempo. «Evaristo», me dijo una mañana mientras limpiaba su rifle, «necesito que aprendas a usar esto». Nunca había tocado un arma de fuego, pero don Cipriano me enseñó con la misma paciencia con que me había enseñado a leer. Me mostró cómo cargar la pólvora, cómo apuntar y cómo mantener el arma limpia y en buen estado. Un arma no es un juguete, me repetía constantemente. Es una herramienta que puede salvarte la vida, pero también puede quitársela a otro. Nunca la uses a menos que no tengas otra opción. Practicamos disparando a botellas vacías que colocaba sobre las rocas. Al principio mi puntería era terrible, pero poco a poco fui mejorando. Don Cipriano me enseñó a respirar correctamente, a mantener el pulso firme y a calcular la distancia. «No está mal para un principiante», me dijo después de que logré dar en el blanco 3 veces seguidas. «Pero espero que nunca tengas que usar esta habilidad contra un hombre». Durante las tardes, después de la práctica de tiro, continuábamos con mis lecciones de lectura. Don Cipriano había conseguido más libros de alguna manera, y yo devoraba cada página con hambre de conocimiento. «¿Cómo consiguió todos estos libros?», le pregunté una tarde mientras leía un volumen sobre historia de México. «Pertenecían a mi hijo Eduardo», respondió con voz suave. «Los salvé del incendio. Eran lo único que pude rescatar de mi vida anterior». Tomé el libro con más cuidado, entendiendo que estaba sosteniendo algo sagrado para él. ¿Le gustaría hablarme más sobre Eduardo? Don Cipriano se quedó en silencio por un momento, mirando hacia las montañas que se teñían de oro con el sol del atardecer. Eduardo era un muchacho brillante. Tenía apenas 9 años cuando murió, pero ya leía libros que muchachos de 15 años no podían entender.
Soñaba con estudiar en la universidad, con convertirse en ingeniero y construir puentes y caminos. Su voz se llenó de orgullo y nostalgia. Le gustaba hacer preguntas sobre todo. ¿Por qué las estrellas brillan, papá? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Por qué llueve? A veces yo no sabía qué responder, pero él siempre me presionaba para que encontráramos la respuesta juntos. ¿En qué me parezco a él? En todo, respondió sin dudarlo. En la curiosidad, en la manera de enfrentar los desafíos, en la bondad de tu corazón, incluso en la forma en que frunces el ceño cuando te concentras en algo difícil. Esa noche, mientras cenábamos los frijoles y tortillas que habíamos preparado, don Cipriano me contó más historias sobre su vida familiar. Me habló de su esposa Elena, de cómo se habían conocido en una feria del pueblo, de sus primeros años de matrimonio, cuando lucharon juntos para construir su hacienda. Elena era una mujer fuerte, me dijo mientras removía los frijoles en la olla. Trabajaba a mi lado en los campos, cuidaba de la casa y criaba a Eduardo con mano firme pero amorosa. Nunca conocí a nadie que tuviera tanto coraje y tanta ternura al mismo tiempo. ¿Cree que ella aprobaría que me haya recogido? Estoy seguro de que sí. Elena siempre decía que la familia no se termina con la sangre, sino que se extiende a todos aquellos que amamos y que nos aman. Después de cenar, don Cipriano me mostró algo que nunca había visto antes. Una pequeña caja de madera que guardaba bajo su catre. Adentro había un daguerrotipo descolorido que mostraba a una mujer hermosa de cabello oscuro sosteniendo a un niño que se parecía mucho a mí. Elena y Eduardo, me dijo con voz quebrada. Esta fotografía es lo único que tengo de ellos. Observé la imagen con respeto, entendiendo que estaba viendo a las personas que habían dado sentido a la vida de don Cipriano antes de que yo llegara. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cree que Eduardo estaría celoso de mí? Don Cipriano me miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque estoy tomando su lugar. Estoy viviendo la vida que él debería haber vivido. Don Cipriano dejó la caja en la mesa y me puso las manos en los hombros. Evaristo, tú no estás tomando el lugar de Eduardo. Tú tienes tu propio lugar en mi corazón. Eduardo era mi hijo de sangre, pero tú eres mi hijo de elección. Ambos son lazos igual de fuertes. ¿De verdad? De verdad. Y sé que si Eduardo estuviera vivo, estarían muy contentos de ser hermanos. Aquella noche, por primera vez desde que había llegado a la hacienda, don Cipriano me habló sobre sus planes para el futuro. Cuando terminemos con Herrera, me dijo, me gustaría que fuéramos al pueblo más grande. Quiero que vayas a la escuela, que aprendas más de lo que yo puedo enseñarte. ¿Y usted qué haría? Trabajaría para pagarte los estudios. Podría poner una carpintería o trabajar en una hacienda. No me importa qué, mientras pueda verte crecer y convertirte en el hombre que Eduardo habría sido. ¿No preferiría que me quedara aquí para siempre? No, muchacho. Yo ya viví mi vida. Ahora quiero verte vivir la tuya. Quiero que tengas las oportunidades que Eduardo nunca pudo tener. 3 días después de esta conversación, nuestros planes tuvieron que acelerarse. Estábamos trabajando en la huerta cuando escuchamos disparos a lo lejos. Don Cipriano se puso alerta inmediatamente. ¿Qué fue eso?, le pregunté. Herrera se está acercando, respondió con voz tensa. Está probando nuestras defensas, viendo cómo reaccionamos. Durante el resto del día, escuchamos disparos esporádicos que parecían venir de diferentes direcciones. Era evidente que Herrera había traído más hombres esta vez y que nos tenía rodeados. ¿Qué hacemos?, le pregunté mientras revisábamos nuestras armas. Esperamos. Herrera quiere hacernos salir, pero nuestras ventajas están aquí, en la casa. Conocemos cada rincón, cada ventana, cada lugar donde escondernos. Al caer la noche, encendimos las lámparas como siempre, pero nos mantuvimos alejados de las ventanas. Don Cipriano había colocado espejos en ángulos estratégicos para poder ver el exterior sin exponernos. ¿Tiene miedo?, le pregunté mientras revisaba por enésima vez mi rifle. Sí,
respondió honestamente, pero no de morir. Tengo miedo de no poder protegerte, de que Herrera te haga daño. Yo también tengo miedo, admití, pero no de que me lastimen a mí. Tengo miedo de perderlo a usted. Se acercó y me abrazó fuertemente. Evaristo, sin importar lo que pase mañana, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde que perdí a mi familia. Me devolviste la esperanza, me diste una razón para seguir viviendo. Usted también me salvó, le respondí. No solo de morir de hambre, sino de vivir sin amor, sin familia, sin propósito. Prométeme algo, me dijo mientras se separaba para mirarme a los ojos. Si las cosas salen mal mañana, si algo me pasa, prométeme que seguirás adelante, que estudiarás, que te convertirás en un hombre bueno, que encontrarás tu propio camino en la vida. Solo se lo prometo si usted me promete que vamos a salir de esto juntos. Te lo prometo, me dijo, aunque ambos sabíamos que era una promesa que tal vez no pudiera cumplir. Esa noche dormimos por turnos, vigilando las ventanas y esperando el ataque que sabíamos que vendría con el amanecer. Pero por primera vez en meses no me sentía como un niño asustado. Me sentía como parte de una familia que valía la pena defender. Don Cipriano me había enseñado que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Y yo estaba dispuesto a demostrar mi lealtad sin importar el costo. El amanecer traería la batalla final entre el pasado y el presente, entre la venganza y la redención. Pero fuera cual fuera el resultado, lo enfrentaríamos como padre e hijo, como una familia que había encontrado la fuerza en el amor mutuo. La tormenta estaba a punto de estallar, pero nosotros estábamos listos para enfrentarla juntos. Capítulo 5. El amanecer llegó con un silencio inquietante. Después de una noche de vigilancia constante, los disparos esporádicos habían cesado y el bosque parecía demasiado tranquilo. Don Cipriano y yo desayunamos en silencio, ambos conscientes de que probablemente sería nuestra última comida juntos. «Recuerda lo que te enseñé», me dijo mientras revisaba por última vez nuestras armas. «Mantén la calma, apunta bien, y no dispares hasta que estés seguro de dar en el blanco. ¿Cree que vendrán por la mañana?» Herrera es un hombre vanidoso, le gusta hacer espectáculos. Esperará hasta que el sol esté alto para que podamos ver claramente lo que nos está haciendo. Tenía razón. Alrededor de las 10 de la mañana, escuchamos voces acercándose por el sendero principal. Don Cipriano me hizo señas para que me posicionara en la ventana de la habitación trasera, mientras él se quedaba en la ventana principal de la sala. «Cipriano Vázquez de Mendoza», gritó una voz que reconocí como la de Herrera. «Sal de ahí, es hora de que saldemos nuestras cuentas». Don Cipriano no respondió, pero lo vi tensarse detrás de la ventana. «Sé que estás ahí y sé que tienes al muchacho contigo. Entrégemelo y tal vez te deje vivir». «¡Nunca!», gritó finalmente don Cipriano. «El muchacho está bajo mi protección». «¿Tu protección?», se burló Herrera. «¿Cómo protegiste a tu esposa y a tu hijo hace 10 años?» Vi cómo don Cipriano apretaba los puños, pero se mantuvo en su posición. «Acepta la realidad, Cipriano. Eres un hombre acabado. Primero te quité todo lo que tenías, y ahora te voy a quitar lo poco que has logrado construir». «¡Joaquín Herrera!», gritó don Cipriano con voz que resonó por toda la montaña. «Durante 10 años he cargado con el dolor de lo que le hiciste a mi familia. Pero ya no más. Hoy vas a pagar por cada lágrima que he derramado. Palabras valientes para un hombre que se esconde detrás de las paredes. Entonces ven y tómalas». Lo que siguió fue un silencio tenso que duró varios minutos. Después escuché a Herrera dar órdenes a sus hombres en voz baja. No pude entender todo lo que decía, pero era evidente que estaba preparando un ataque. «Evaristo», me gritó don Cipriano desde la sala, «recuerda lo que practicamos. Mantén la calma y confía en mí». De repente, el silencio fue roto por el sonido de cristales quebrándose.
Habían arrojado piedras contra las ventanas laterales de la casa, tratando de confundirnos sobre la dirección real del ataque. «Es una distracción», me gritó don Cipriano. «Mantente en tu posición». Tenía razón. Mientras las piedras seguían cayendo en las ventanas laterales, vi movimiento en el bosque detrás de la casa. 3 hombres se acercaban agachados, tratando de llegar a la puerta trasera. «Don Cipriano», grité. «3 hombres por detrás. Déjalos acercarse hasta que estén a 20 metros. Después dispara». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Nunca había disparado contra un ser humano, y la idea me aterrorizaba. Pero recordé las palabras de don Cipriano sobre proteger a la familia, y me concentré en la mira de mi rifle. Los hombres se acercaron lentamente, creyendo que no los habíamos visto. Cuando el primero llegó a la distancia que don Cipriano me había indicado, respiré profundo y disparé. El hombre cayó gritando, agarrándose la pierna. No había apuntado a matarlo, solo a detenerlo. Los otros 2 se pusieron a cubierto detrás de los árboles y comenzaron a disparar hacia mi ventana. «¡Bien hecho!», me gritó don Cipriano. «Ahora mantén la cabeza baja». Al mismo tiempo escuché disparos viniendo de la parte frontal de la casa. Herrera y sus hombres habían comenzado el ataque en serio. Durante los siguientes minutos, la casa se llenó del sonido de disparos y cristales rotos. Don Cipriano se movía entre las ventanas frontales como un fantasma, disparando con precisión letal. Yo mantenía mi posición en la ventana trasera, impidiendo que los hombres de Herrera se acercaran por ese lado. «Cipriano», gritó Herrera desde afuera, «esto puede terminar ahora mismo. Entrégate y el muchacho no sufrirá». «El muchacho no va a sufrir», respondió don Cipriano entre disparos. «Pero tú sí». Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, el sonido de alguien subiendo al techo. Habían enviado a un hombre a atacarnos desde arriba. «¡El techo!», le grité a don Cipriano. «Lo sé», respondió. «Sigue vigilando la parte trasera». Escuché los pasos del hombre moviéndose por el techo, buscando el mejor lugar para crear una abertura. Don Cipriano había dejado de disparar hacia adelante y estaba mirando hacia arriba, con su rifle listo. De repente se escuchó un ruido fuerte cuando el hombre comenzó a romper las tejas. Pedazos de barro cayeron sobre la mesa de la cocina, y después apareció un agujero por donde asomó la cabeza de un hombre barbudo. Don Cipriano disparó inmediatamente. El hombre cayó del techo con un grito que se cortó abruptamente cuando golpeó el suelo. «¡Maldito seas, Cipriano!», gritó Herrera con furia. «Ese era mi mejor hombre». «Y no será el último», respondió don Cipriano. Pero yo podía ver que la situación se estaba volviendo desesperada. Teníamos munición limitada y Herrera parecía tener más hombres de los que habíamos calculado. Además, don Cipriano había recibido un rasguño en el brazo por un trozo de cristal, y aunque no era grave, estaba sangrando. «Don Cipriano», le grité, «tal vez deberíamos intentar salir por el sótano». «No», respondió firmemente. «Si salimos de aquí, nos matarán como a conejos en el bosque. Nuestra única oportunidad es resistir». Fue entonces cuando escuché algo que cambió todo. El sonido de más caballos acercándose, pero desde una dirección diferente. Alguien más estaba llegando a la batalla. «¡Herrera!», gritó una voz nueva y potente. «¡Joaquín Herrera, detente ahora mismo!». Los disparos cesaron abruptamente. Desde mi ventana pude ver a Herrera voltearse hacia el nuevo grupo de jinetes con expresión de sorpresa y alarma. «¡Capitán Morales!», gritó Herrera. «Esto no es asunto suyo». «Claro que es mi asunto», respondió el recién llegado. «Tengo órdenes de arresto contra ti por falsificación de documentos, robo y asesinato. Usted no puede probar nada. Podemos probar todo. Tenemos testigos, documentos y evidencia suficiente para colgarte 10 veces». Don Cipriano me gritó desde la sala. «Evaristo, ven aquí rápido». Corrí hacia él, manteniendo la cabeza baja. Cuando llegué a la ventana, vi algo increíble.
Un grupo de soldados había rodeado a Herrera y sus hombres, con las armas apuntándoles. ¿Cómo supieron que estaba aquí?, le pregunté a don Cipriano. Porque se lo dije, respondió con una sonrisa cansada. Hace una semana, mientras tú dormías, bajé al pueblo y hablé con el capitán Morales. Le conté toda la verdad sobre lo que Herrera me había hecho, y él me dijo que llevaban meses investigándolo por otros crímenes. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no estaba seguro de que funcionara. Pero le dije al capitán que si alguna vez escuchaba disparos viniendo de esta dirección, significaba que Herrera había venido por nosotros. Afuera, la situación se estaba resolviendo rápidamente. Los hombres de Herrera habían soltado sus armas y estaban siendo atados por los soldados. Herrera mismo estaba gritando acusaciones y amenazas, pero ya nadie lo escuchaba. «¡Cipriano!», gritó el capitán Morales. «¡Puedes salir! ¡Ya terminó!». Don Cipriano me miró con ojos brillantes. «¿Estás listo para salir de aquí, hijo?». «Sí, papá», respondí, usando esa palabra por primera vez. Su sonrisa se volvió aún más amplia. «Entonces vamos a terminar esto de una vez por todas». Cuando salimos de la casa, el capitán Morales se acercó a nosotros. Era un hombre alto y digno, con un uniforme impecable y una expresión seria pero amable. «Don Cipriano», le dijo, «lamento no haber podido llegar antes. Espero que no hayan resultado heridos». «Estamos bien, capitán. Gracias por venir». «Herrera será juzgado por todos sus crímenes», continuó el capitán, «incluyendo el asesinato de su familia. Finalmente tendrá la justicia que merece». Mientras hablaban, vi cómo llevaban a Herrera hacia uno de los caballos. Antes de montarlo, me miró con ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado, muchacho», me gritó. «Siempre habrá alguien que...». «¡Cállate!», le gritó don Cipriano acercándose a él. «Ya has hecho suficiente daño. Tu reino de terror ha terminado». Herrera fue llevado sin poder decir una palabra más. Mientras veía a los soldados alejarse con él, sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. «¿De verdad se terminó?», le pregunté a don Cipriano. «Sí, hijo», me respondió, pasando su brazo por mis hombros. «Finalmente se terminó». Pero mientras regresábamos a la casa para evaluar los daños, no podía dejar de pensar en las palabras del capitán Morales. Había mencionado que tenían documentos y evidencia sobre los crímenes de Herrera. ¿Qué tipo de evidencia? ¿Y qué significaba eso para nuestro futuro? Algo me decía que aunque la batalla había terminado, la historia estaba lejos de llegar a su fin. Capítulo 6. Después de que los soldados se llevaron a Herrera, don Cipriano y yo nos quedamos solos evaluando los daños de la batalla. Las ventanas estaban rotas, había agujeros de bala en las paredes y el techo necesitaba reparación urgente. Pero estábamos vivos, y eso era lo único que importaba. «Tendremos que trabajar duro para arreglar todo esto», me dijo don Cipriano mientras barrían los cristales rotos. «No me importa», le respondí. «Podemos reconstruir todo lo que sea necesario». Ve, estuvimos trabajando en silencio durante un par de horas cuando escuchamos nuevamente el sonido de cascos de caballo. Ambos nos pusimos alerta, pero pronto vimos que se trataba del capitán Morales, que regresaba solo. «Don Cipriano», dijo desmontando de su caballo, «necesito hablar con usted, es importante». «Por supuesto, capitán. ¿Qué sucede?» «Hemos encontrado algo entre los documentos de Herrera que podría interesarle mucho». El capitán sacó una carpeta de cuero de sus alforjas y la abrió cuidadosamente. Resulta que Herrera no se conformó con robarle su hacienda. También se quedó con algunos documentos personales que pertenecían a su familia. Don Cipriano se acercó con expresión tensa. «¿Qué tipo de documentos?» «Certificados de nacimiento, matrimonio y...». El capitán hizo una pausa dramática. «El testamento de su difunto padre». «¿Mi padre? Pero él murió cuando yo era muy joven. Nunca dejó nada de valor». «Eso es lo que Herrera quería que usted creyera. Pero la verdad es muy diferente». El capitán extendió un documento amarillento hacia don Cipriano.
Su padre, don Evaristo Vázquez de Mendoza, era el dueño de una de las minas de plata más ricas de Zacatecas. Cuando murió, dejó todo a su nombre, pero como usted era menor de edad, nombró a su hermano como administrador hasta que cumpliera los 25 años. Don Cipriano tomó el documento con manos temblorosas. Nunca supe que tenía una herencia. Dunit, porque su tío y Herrera conspiraron para ocultárselo. Su tío murió 5 años después de la muerte de su padre, y Herrera se apoderó de todo, incluyendo la mina. Oficialmente, usted sigue siendo el dueño legítimo. Me acerqué a don Cipriano, que se había quedado pálido leyendo el documento. ¿Qué significa esto?, le pregunté. Significa, dijo el capitán, que don Cipriano no solo recuperará todo lo que Herrera le robó, sino que también heredará una fortuna que legalmente le pertenece desde hace más de 20 años. ¿Una fortuna?, pregunté con incredulidad. La mina de plata de San Evaristo sigue siendo muy productiva. Según nuestros cálculos, don Cipriano es ahora uno de los hombres más ricos del norte de México. Don Cipriano se sentó pesadamente en una de las sillas que habíamos reparado. «No puedo creerlo», murmuró. «Todos estos años pensé que era un hombre sin nada, y resulta que es el legítimo propietario de una fortuna considerable», terminó el capitán. Herrera sabía esto desde el principio, por eso lo arruinó primero, para que nunca descubriera la verdad sobre su herencia. «¿Y ahora qué pasa?», pregunté. «Ahora», dijo el capitán, «Herrera será juzgado no solo por el asesinato de la familia de don Cipriano, sino también por robo y falsificación de documentos. Será ejecutado, sin duda. ¿Y la mina? Será devuelta inmediatamente a su dueño legítimo, junto con todas las ganancias que Herrera obtuvo de ella durante estos años». Don Cipriano se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. «Capitán», le dijo finalmente, «agradezco enormemente todo lo que ha hecho por nosotros, pero necesito tiempo para procesar todo esto». «Por supuesto, pero hay algo más que debo decirle». «¿Qué?». «El nombre de la mina. Se llama San Evaristo porque su padre la nombró así en honor a su futuro nieto, esperando que algún día un descendiente llamado Evaristo heredara todo». Me quedé sin aliento. Don Cipriano me miró con ojos llenos de asombro. «¿Está diciendo que el nombre de este muchacho no es una coincidencia?», respondió el capitán. «Según los documentos, su padre tenía una visión muy específica sobre el futuro de la familia Vázquez de Mendoza. Después de que el capitán se fue, don Cipriano y yo nos quedamos sentados en la mesa, mirando los documentos que habían cambiado nuestras vidas para siempre. «¿Cree que es verdad?», le pregunté, «que mi nombre no es una coincidencia?» «No lo sé, hijo, pero lo que sí sé es que el destino tiene formas misteriosas de arreglar las cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Don Cipriano guardó los documentos cuidadosamente. «Primero, vamos a terminar de reparar nuestra casa. Después iremos a reclamar lo que es nuestro». «¿Nuestro? Evaristo», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «esta fortuna no es solo mía, es de nuestra familia. Y tú eres mi familia. Pero ¿qué va a pasar con la mina? ¿Va a dejar todo esto para irse a vivir a Zacatecas?». «No», respondió firmemente. «Vamos a contratar a alguien para que administre la mina por nosotros. Nosotros vamos a quedarnos aquí, en nuestro hogar». «¿De verdad? ¿De verdad?». «Pero con una diferencia importante». «¿Cuál?». «Que ahora vamos a poder darte la educación que mereces. Vamos a traer maestros privados aquí, o si prefieres, podemos construir una escuela en el pueblo para que otros niños también puedan aprender». La idea me emocionó enormemente. «¿Podríamos hacer eso?». «Podemos hacer lo que queramos, hijo. Pero lo más importante es que vamos a poder ayudar a otras familias como la nuestra, familias que han perdido todo y necesitan una oportunidad». «¿Cómo usted me ayudó a mí?». «Exactamente como yo te ayudé a ti». Esa noche, mientras cenábamos, don Cipriano me contó sus planes para el futuro. Quería usar parte de la fortuna para construir una escuela en San Jerónimo,
otra parte para ayudar a familias necesitadas, y el resto para asegurar que yo tuviera todas las oportunidades que él no había podido darle a Eduardo. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? Le pregunté mientras terminábamos de comer. ¿Qué? Que si Herrera no hubiera matado a su familia, usted nunca habría venido a estas montañas, y si no hubiera venido a estas montañas, nunca me habría encontrado. Es cierto, respondió pensativo. A veces el mal que los hombres hacen termina siendo el camino que Dios usa para crear algo bueno. ¿Cree que Eduardo habría estado orgulloso de lo que hicimos hoy? Estoy seguro de que sí. Eduardo siempre creyó en hacer lo correcto, sin importar cuánto costara. Y su esposa Elena. Elena habría estado orgullosa de ti, hijo. Habría dicho que eres exactamente el tipo de muchacho que ella habría querido que Eduardo fuera. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que había cambiado. Hacía apenas un año, yo era un huérfano hambriento sin futuro. Ahora tenía un padre que me amaba, una fortuna que me aseguraba un futuro próspero y la oportunidad de ayudar a otros niños como yo. Pero lo más importante era que había aprendido lo que realmente significaba ser parte de una familia. No se trataba de la sangre, sino del amor, la lealtad y la disposición a sacrificarse por el bien del otro. «Don Cipriano», le grité desde mi catre. «Sí, hijo, gracias por salvarme. Gracias a ti por salvarme a mí». Mientras me quedaba dormido, pensé en todas las posibilidades que se abrían ante nosotros. Podríamos viajar, estudiar, conocer el mundo, pero sabía que sin importar a dónde fuéramos o qué hiciéramos, siempre regresaríamos a esta casa en las montañas, donde un hombre solitario y un niño abandonado habían encontrado la redención en el amor mutuo. La historia de dolor y venganza había terminado. Ahora comenzaba una nueva historia, una de esperanza, familia y la promesa de un futuro mejor. Y yo no podía esperar a vivirla junto al hombre que me había enseñado que a veces las mejores familias son las que elegimos, no las que la vida nos da. Capítulo 7. Han pasado 5 años desde aquel día en que los soldados se llevaron a Joaquín Herrera. Ahora, mientras escribo estas líneas, siendo ya un joven de 18 años, puedo mirar atrás y ver cómo aquellos eventos cambiaron nuestras vidas para siempre. Herrera fue ejecutado 6 meses después de su captura, tras un juicio en el que se comprobaron todos sus crímenes. Yo estuve presente el día que leyeron la sentencia, no por venganza, sino porque don Cipriano dijo que era importante cerrar ese capítulo de nuestras vidas mirándolo a los ojos. La justicia no es venganza, me explicó mientras caminábamos hacia el tribunal. Es el restablecimiento del orden natural de las cosas. Cuando el juez declaró a Herrera culpable de asesinato, robo y falsificación de documentos, vi cómo don Cipriano cerró los ojos y susurró una oración. No era una oración de triunfo, sino de paz. Finalmente, después de 10 años, Elena y Eduardo podían descansar en paz. La recuperación de la fortuna familiar fue más complicada de lo que esperábamos. Herrera había creado una red tan compleja de documentos falsos y sobornos que tomó meses desenredar todo. Pero el capitán Morales y sus hombres trabajaron incansablemente y finalmente la mina de San Evaristo fue devuelta a su dueño legítimo. La primera vez que visitamos la mina fue una experiencia que nunca olvidaré. Estaba ubicada en las montañas de Zacatecas, rodeada de túneles que se extendían profundamente en la tierra. Los trabajadores, que habían estado bajo el control de Herrera, nos recibieron con cautela al principio, pero pronto se dieron cuenta de que don Cipriano era un patrón completamente diferente. «Estas son las condiciones», les dijo a los mineros, reunidos en el patio principal. «Trabajarán 8 horas al día, no 12. Recibirán un salario justo cada semana, no cada mes. Tendrán días de descanso y sus familias tendrán acceso a medicina y educación gratuitas». Los hombres
lo miraron con incredulidad. Herrera los había tratado como esclavos, y ahora este hombre les ofrecía condiciones que ni siquiera habían soñado. ¿Y a cambio de qué?, preguntó uno de los mineros más viejos. A cambio de trabajo honesto y lealtad, respondió don Cipriano. Nada más, nada menos. Contratamos a un administrador de confianza para que manejara las operaciones diarias de la mina mientras nosotros regresamos a nuestra casa en las montañas. Habíamos decidido que ese seguía siendo nuestro hogar verdadero, el lugar donde habíamos encontrado la paz y construido nuestra familia. Pero ahora teníamos los recursos para hacer realidad los sueños que habíamos conversado durante aquellas largas noches. Lo primero que hicimos fue construir una escuela en San Jerónimo. Quiero que sea la mejor escuela del norte de México, me dijo don Cipriano mientras revisábamos los planos con el arquitecto. Que tenga libros, mapas, instrumentos para enseñar ciencias y maestros que realmente sepan enseñar. ¿Y quién va a ser el primer estudiante?, le pregunté con una sonrisa. Tú, por supuesto, pero no el único. La escuela se terminó de construir en el verano de 1850 y fue inaugurada con una gran celebración. Llegaron familias de pueblos lejanos para ver este milagro. Una escuela donde los niños pobres podían aprender a leer y escribir sin pagar nada. Yo fui efectivamente el primer estudiante, pero pronto me uní a 20 niños más, incluyendo varias niñas. Algo revolucionario para la época. La educación no debe ser un privilegio de los ricos, declaró don Cipriano en su discurso inaugural. Es un derecho de todos los niños, sin importar su origen. Mi maestro fue un hombre culto, llamado profesor Anselmo Ruiz, que había estudiado en la Ciudad de México y había aceptado venir a este pueblo perdido en las montañas, atraído por la generosidad de don Cipriano. ¿Qué quieres estudiar cuando seas mayor?, me preguntó el profesor durante una de nuestras primeras clases. Quiero ser ingeniero, respondí sin dudarlo, como quería ser Eduardo. ¿Eduardo? Mi hermano, expliqué, y era cierto. Aunque Eduardo había muerto antes de que yo naciera, siempre lo sentí como mi hermano mayor. Durante los siguientes 3 años, estudié con una dedicación que sorprendió incluso a don Cipriano. Aprendí matemáticas avanzadas, historia, geografía, ciencias naturales y literatura. Leí todos los libros que habían pertenecido a Eduardo y muchos más que don Cipriano mandó traer de la capital. Pero lo más importante que aprendí no vino de los libros, sino de observar a don Cipriano mientras ayudaba a las familias necesitadas del pueblo. Establecimos un fondo para ayudar a las viudas con hijos, otro para los huérfanos y otro más para los hombres que habían perdido sus trabajos. Pero don Cipriano no solo daba dinero, daba tiempo, consejos y sobre todo esperanza. ¿Por qué hace todo esto?, le pregunté una tarde después de que habíamos visitado a una familia que había perdido su casa en un incendio. Porque una vez yo fui como ellos, respondió. Perdí todo, y alguien tuvo que ayudarme a encontrar un nuevo propósito. ¿Yo? Tú me ayudaste a recordar que la vida vale la pena vivirla, incluso después de las pérdidas más terribles. Cuando cumplí 17 años, don Cipriano me hizo una propuesta que cambió mi vida nuevamente. Evaristo, me dijo una noche después de cenar, creo que es hora de que vayas a la universidad. ¿A la universidad? ¿Dónde? En la Ciudad de México. He hablado con el rector de la Universidad Nacional y están dispuestos a aceptarte en la Facultad de Ingeniería. La idea me emocionó, pero también me asustó. ¿Eso significa que tendré que dejar todo esto? Significa que tendrás que expandir tus horizontes. Pero esto siempre será tu hogar y yo siempre seré tu padre. ¿Vendría conmigo? Los primeros meses, sí, para asegurarme de que te instales bien, pero después tendrás que continuar solo. Es parte de convertirse en hombre. Pasé semanas pensando en la propuesta. Por un lado, era la oportunidad de cumplir el sueño que Eduardo nunca había podido realizar.
Por otro lado, significaba alejarme del hombre que me había salvado y del lugar donde habíamos sido felices. ¿Qué haría Eduardo?, le pregunté a don Cipriano una noche. Eduardo iría, respondió sin dudarlo, pero regresaría, porque sabría que su verdadero hogar está aquí, con la gente que ama. ¿Y usted qué haría sin mí? Seguiría el trabajo que hemos comenzado, ayudaría a más familias, mejoraría la escuela y esperaría con paciencia a que mi hijo regresara convertido en el hombre que siempre supe que podía ser. Finalmente decidí aceptar, pero antes de irme quería hacer algo especial para don Cipriano. Con la ayuda del profesor Ruiz, escribí la historia completa de cómo nos habíamos conocido, de cómo habíamos construido nuestra vida juntos y de cómo habíamos enfrentado a Herrera. La presenté en forma de libro, con una dedicatoria que decía: «Para don Cipriano Vázquez de Mendoza, el mejor padre que un hijo podría pedir y el hombre más noble que he conocido». Cuando se lo entregué, vi lágrimas en sus ojos por segunda vez desde que lo conocía. «Evaristo», me dijo con voz quebrada, «este es el regalo más hermoso que alguien me ha dado jamás. Más hermoso que cuando encontré a un niño abandonado en el camino. Ese niño me salvó la vida, pero este joven me ha devuelto la esperanza en el futuro». La noche antes de partir hacia la Ciudad de México, cenamos en silencio, ambos conscientes de que era el final de una etapa y el comienzo de otra. «¿Tiene miedo?», le pregunté. «Sí», admitió, «pero no miedo por ti, miedo por mí. Estos años contigo han sido los más felices de mi vida. No sé cómo será vivir sin tu presencia diaria». «No será para siempre», le prometí. «Estudiaré duro, me convertiré en ingeniero y después regresaré para ayudarle con todos los proyectos que tenemos planeados. ¿Me escribirás? Cada semana. ¿Y regresarás en las vacaciones? Siempre». Se puso de pie y me abrazó fuertemente. «Evaristo, quiero que sepas que eres el mejor hijo que un padre podría pedir. No importa lo que el futuro traiga. Siempre estaré orgulloso de ti. Y yo siempre estaré orgulloso de tener un padre como usted». Ahora, mientras escribo estas líneas la noche antes de partir hacia la capital, sé que estoy cerrando un capítulo de mi vida, pero también abriendo otro. Don Cipriano me ha enseñado que la familia no se define por la sangre, sino por el amor incondicional, la lealtad y la disposición a sacrificarse por el bienestar del otro. He aprendido que a veces las tragedias más grandes pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas. Si Herrera no hubiera destruido la vida de don Cipriano, él nunca habría llegado a esas montañas. Y si él no hubiera llegado a esas montañas, yo habría muerto de hambre en aquel sendero polvoriento. Pero el destino, o tal vez Dios, tenía otros planes. Planes que incluían a un hombre quebrado por la pérdida, encontrando la redención en el amor de un niño abandonado, y a ese niño encontrando no solo un padre, sino una razón para vivir. Mañana comenzaré una nueva aventura, pero siempre llevaré conmigo las lecciones que aprendí en esta casa, que la verdadera riqueza no está en el oro o la plata, sino en las personas que amamos, que la justicia siempre triunfa sobre la maldad, aunque a veces tome tiempo, y que las familias más fuertes son las que elegimos construir con amor, paciencia y sacrificio. Don Cipriano me salvó de morir en la soledad, pero yo creo que él me salvó de algo peor, de vivir sin conocer lo que significa ser amado incondicionalmente. Y esa tal vez es la mayor fortuna que cualquier hombre puede heredar. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de redención. Si te emocionó esta historia de amor paternal y segundas oportunidades, déjanos un comentario contando qué fue lo que más te gustó y no olvides suscribirte al canal para más historias del viejo oeste que te llegarán al corazón. Nos vemos en la próxima aventura.